En la historia de la economía mundial ha habido momentos de crecimiento y de caída. A estas etapas se les llama expansiones y recesiones. Estas últimas son las que más tememos. Una de las más recordadas y devastadoras fue la Gran Depresión de 1929. Hoy, en Notas de Capital, vamos a asumir el rol de historiadores para explicarte todo lo que implicó este oscuro episodio de la historia económica. La Gran Depresión fue una crisis económica mundial que comenzó en 1929 y duró aproximadamente una década. Fue más que una recesión, fue una catástrofe económica que arrastró a millones de personas al desempleo, la pobreza y la desesperanza. Comenzó en Estados Unidos, pero no tardó en extenderse como un virus económico por Europa, América Latina, Asia y el mundo entero. Para entender cómo comenzó todo esto, tenemos que ir a los felices años 20. Fiestas, jazz, autos, cine y sobre todo, optimismo. Estados Unidos había salido victorioso de la Primera Guerra Mundial y se posicionaba como una superpotencia económica. Las ciudades crecían, los autos inundaban las calles y la electricidad llegaba a millones de hogares. Pero lo más emocionante y peligroso era lo que pasaba en Wall Street. La bolsa de valores se convirtió en el nuevo casino de moda. Todos querían entrar al juego. ¿Por qué? Porque invertir parecía una apuesta segura. Los precios de las acciones subían y subían. Algunas empresas se valoraban por encima de su producción real. Pero, ¿qué importaba eso? Mientras todos ganaban, nadie hacía preguntas. Incluso los bancos prestaban dinero para invertir en la bolsa. Era como comprar boletos de lotería con dinero prestado y creer que siempre vas a ganar. Pero como toda burbuja, terminó explotando. El 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro, el mercado comenzó a caer en picada. Los inversionistas entraron en pánico. Todos querían vender, nadie quería comprar. 5 días después, el Martes Negro, 29 de octubre, fue el punto sin retorno. Se vendieron más de 16 millones de acciones en un solo día. La bolsa se desplomó, las fortunas se evaporaron. Gente que era millonaria en la mañana terminó arruinada al caer la noche. Y eso fue solo el comienzo. Lo que parecía una simple caída del mercado se convirtió rápidamente en una avalancha, una crisis de confianza, una parálisis total del sistema y el inicio de una década de sufrimiento económico como nunca antes se había visto. El crash de la bolsa fue solo la chispa, pero la gasolina ya estaba ahí. Detrás de la caída de la bolsa había una serie de factores interconectados que alimentaron el desastre. Especulación bursátil desenfrenada. La primera chispa que encendió la mecha fue la especulación bursátil. Durante la década de 1920, el mercado de valores se volvió una verdadera fiebre del oro moderna. Los precios de las acciones subían sin control, pero nadie parecía preguntarse si esas empresas realmente valían tanto. Lo que sucedía era que como las acciones subían, todos pensaban que siempre subirían, así que más personas compraban, lo que hacía que subiera aún más. Este círculo vicioso llevó a lo que los economistas llaman una burbuja especulativa. Los préstamos fáciles y el crédito barato. Otro factor crucial fue la facilidad con que los bancos prestaban dinero. No solo los grandes inversionistas pedían préstamos, sino que cualquier persona podía pedir dinero prestado para comprar acciones. Los bancos no verificaban mucho, solo querían hacer negocio. Era el sueño de cualquier especulador. Podías pedir un préstamo, comprar acciones y si todo salía bien, ganabas dinero sin arriesgar demasiado. Pero si todo salía mal, el desastre estaba garantizado. Y adivina qué, todo salió mal. Esta fiebre del crédito fácil no solo alimentó la especulación, sino que también generó una grave sobreexposición financiera. Cuando la bolsa colapsó, los que tenían préstamos no podían pagar y los bancos que prestaron el dinero tampoco pudieron cobrar. Sobreproducción y desigualdad económica. Además, hubo otro problema de fondo, la sobreproducción industrial. Las fábricas estaban produciendo más bienes de los que los consumidores podían comprar. Los trabajadores ganaban poco y la desigualdad económica crecía. Las grandes corporaciones estaban ganando millones, pero la mayoría de la población no veía el aumento real en sus salarios.
¿Cómo se iba a sostener un mercado de consumo si solo los ricos podían comprar todo lo que las fábricas producían? La desigualdad también contribuyó al colapso. Pocos ganaban mucho y la mayoría apenas alcanzaba para sobrevivir. Cuando los precios de los productos subieron, los más pobres no pudieron comprar más, lo que hizo que las empresas redujeran la producción y despidieran trabajadores. La inestabilidad en el sistema bancario. El sistema bancario de la época tampoco estaba preparado para lo que iba a suceder. No existían seguros de depósitos como hoy en día. Si un banco quebraba, las personas perdían todo su dinero. Cuando los precios de las acciones empezaron a caer, los bancos no solo perdieron dinero de sus inversiones, sino que también enfrentaron una crisis de confianza. La gente comenzó a retirar su dinero de las cuentas bancarias, causando una quiebra masiva de bancos. Una vez que el colapso de la bolsa fue inevitable, los efectos fueron devastadores. La crisis económica no solo afectó a los ricos o a los que habían invertido en acciones. La Gran Depresión se llevó a todos, incluso a quienes nunca habían invertido en la bolsa. El desempleo alcanzó cifras aterradoras. En 1933, más de 15 millones de personas, el 25% de la población activa, estaban desempleadas en Estados Unidos. Millones de personas se quedaron sin hogar. Familias enteras perdieron sus granjas y viviendas. Las consecuencias sociales. Las consecuencias no fueron solo económicas. En las grandes ciudades, el desempleo y la pobreza provocaron una ola de desesperación social. Muchos vivían en campamentos improvisados. A nivel rural, la tormenta de polvo, conocida como el Dust Bowl, agravó la situación. En el corazón de Estados Unidos, en el Midwest, tormentas de tierra arruinaron los cultivos y destrozaron la vida de miles de agricultores, creando una segunda ola de sufrimiento. Impacto global. Pero no solo Estados Unidos sufrió las consecuencias. La crisis se expandió por el mundo. En Europa, muchas naciones, como Alemania y el Reino Unido, enfrentaron graves dificultades económicas. Los precios de los productos cayeron en picada y las demandas internacionales se desplomaron. Fue en medio de este desastre que Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia en 1933 y con él llegó el famoso New Deal, un programa de reformas para recuperar la economía y dar esperanza a los estadounidenses. El New Deal incluyó la creación de empleos públicos, la regulación bancaria para evitar futuros colapsos y programas para garantizar el ahorro de los ciudadanos en los bancos. Franklin Roosevelt trató de reconstruir la confianza del pueblo en el sistema económico. ¿Funcionó? Poco a poco sí. Sin embargo, la verdadera recuperación no llegó hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, la economía mundial comenzó a movilizarse para el esfuerzo bélico. La producción masiva de armamento, vehículos y suministros para la guerra dio un impulso sin precedentes a la industria estadounidense. El desempleo comenzó a caer rápidamente y la economía de guerra sacó millones de estadounidenses de la pobreza. De alguna manera fue la industria bélica la que finalmente rescató a la economía global. La Gran Depresión dejó cicatrices profundas, pero también lecciones poderosas. El rol del gobierno en la economía. Uno de los mayores aprendizajes fue la necesidad de que el gobierno jugara un papel activo en la economía. Antes de la depresión, la idea era que los mercados debían autorregularse. Después de la crisis, quedó claro que sin una intervención adecuada, los mercados pueden irse de control. La importancia de una red de protección social. Otro aprendizaje clave fue la creación de una red de seguridad social. La depresión dejó en evidencia la fragilidad de las clases bajas frente a crisis económicas. Lecciones sobre la especulación y la gestión del crédito. Otro aprendizaje doloroso de la Gran Depresión fue el peligro de la especulación desenfrenada y el uso irresponsable del crédito. Los inversionistas y los bancos aprendieron que cuando el crédito se vuelve excesivo y no se regula, el sistema entero puede colapsar. Hoy, la Gran Depresión sigue siendo un recordatorio de que las economías pueden ser tan vulnerables como poderosas. Gracias a los errores y lecciones aprendidas, los gobiernos ahora tienen herramientas para mitigar las crisis. La cohesión social, la protección financiera y la responsabilidad económica se convirtieron en pilares fundamentales de las políticas públicas modernas. Si algo nos enseñó esta gran crisis, es que nunca debemos dar por sentada la estabilidad de nuestra economía, que siempre es mejor prevenir que lamentar. La historia no es solo cosa del pasado,
nos ayuda a entender el presente y prepararnos para el futuro. Si te gustó este viaje por uno de los momentos más oscuros del siglo XX, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video.